Terapia psicopolítica. Fundamentos inconscientes de la política. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan. Docente, investigador, ensayista. Se permite publicar con autorización. Terapia psicopolítica. No es considerar como enfermo algo que pertenece al orden de la desigualdad social como se considera desde el funcionalismo sociológico. Sin dudas que no sostenemos criterios funcionalistas y adaptativos porque hablar de terapia psicopolítica alude a la necesidad de esclarecimientos respecto de qué tipo de políticas y políticos pueden hacer honor a los derechos del ser humano, solucionar las problemáticas sociales acarreado por el capitalismo y poder así pasar del reino de la necesidad al reino de una sociedad equitativa. Mejor dicho, no hablamos de patología social sino de visiones fundadas en ilusiones, ficciones y utopías sectoriales que no se corresponden con un mundo consensual. Asistimos a un modelo político, procustiano, donde el imponerse al otro es el paradigma, como un juego adulto, del jaque al enemigo, donde se crean amigos y enemigos, un mundo dividido al modo de la sociedad paranoica, inducida por los mismos políticos sin mayores preocupaciones. El carácter autoritario de los grupos o partidos, donde la misma política es considerada como campo de conflictos y luchas, sin considerar posibilidades dialógicas, de negociaciones más que las que la propia percepción egocéntrica pueda captar. Es decir, la política percibida desde el arte de la guerra, y como otra forma de continuar la guerra. Algo que aterra si lo pensamos desde el campo de batalla real de quienes padecen las consecuencias de élites, grupos y personajes que operan para fines sectoriales, sin considerar que la política debe trabajar por todos. Pero todos, no significa dividir la sociedad en amos y esclavos porque precisamente, la búsqueda de justicia, de logros colectivos, copensados, es el ideal más humano que podamos considerar. Mejor dicho, la terapia psicopolítica apunta entonces a curar de muchos males que aquejan al campo de la política y a los políticos, que hasta ha devenido empirismo ingenuo de considerar que se aprende sobre la marcha, como si la política fuera un juego de ensayos y errores según una visión ingenua de lo social. Curar de ideologías en ismos, de visiones autoritarias, del accionar de los grupos de poder, de minorías activas en pro de los mercados internacionales que, como golondrinas, se llevan el jugo del producto social porque no se conduce para el beneficio de todo el panal sino solo para algunas avispas rapaces. Trabajar los ideologismos como visiones parciales, fundadas en análisis idealistas de lo social sin anclar en la infraestructura económica, porque por encima del mismo, la política, las instituciones, los medios, y los agentes de cambios tanto como los agentes de la adaptación a la explotación del ser humano al ser humano, constituyen la superestructura ideológica y política. La política concebida como herramienta de cambios pero no como aquella idea que descalifica, que criminaliza al diferente, que utiliza la justicia para condenar y dar golpes judiciales o financieras, como mucho de los recursos de las élites parásitas de la sociedad. De modo que, la psicopolítica de la liberación implica también liberar a los políticas y a la política de las distorsiones, de las estrategias impositivas que dañan, que matan, que llevan al hombre de la mayoría, etc. También, como terapia psicopolítica, apuntamos al operativo redefinición del mundo, la sociedad, la historia, el Estado, la política, la ética, el cambio, etc., porque los actores políticos operan según definición de tales conceptos, que muchas veces confunden con la realidad, y aún más, con la realidad sectorial de minorías interesadas y sin interés en el bien común. El modelo de política y de político actual. Una figura histórica nos va a ayudar el modelo de política que necesitamos cambiar. Procusto, también llamado el Damastés, vivía en la vera de un camino muy concurrido y solía ser muy bondadoso con los viajeros a quienes invitaba a pasar la noche en su casa, donde luego de comer y beber, procedía a atarlos de pie y manos en su lecho, para luego proceder a cortarles las piernas y la cabeza para que cuadren en su lecho. Tenía dos camas, una chica donde al atarte sobraban cabeza y piernas y otra, más grande donde uno quedaba chiquita. Igualmente, procedía a atar a su víctima para luego estirarlo descoyuntando todas sus articulaciones y músculos hasta que cuadre en su lecho. Si utilizamos esta figura loca en la política, vemos que en concordancia con la personalidad del político promedio, suelen ser muy dialógicos, hasta bondadosos porque no buscan sino tu bien, como Procusto, que termina convenciéndote de que votes sus promesas, para luego hacer otra cosa, que no es sino el cuadrarte en su modelo de mundo, sus ideales y utopía.
Mejor dicho, los políticos nos invitan a comer y a beber, cuando lo hacen, para luego ofrecernos su lecho o modelo de sociedad, y de mundo, etc., que, luego resulta solo un modelo subjetivo, egocéntrica. Utilizan el discurso hipnótico como herramienta para imponernos promesas que pocos cumplen porque no se corresponden con la realidad de un pueblo sufriente. Pertenecen a la realidad hipnótica, que es una realidad imaginaria construido por el discurso sugestivo, que preparan hoy día con la ayuda de los coacher, expertos en hipnotizar vía el "tú puedes". Son procustos impositivos porque para definir el proyecto político, si los tienen, no te consultan y se presentan como salvadores, como actores sociales que simulan conocer tu problema y las soluciones, y como verdaderos mitómanos muy peligroso para la gente. De acuerdo a la ideología sectorial que defienden, se presentan como el Mesías, munidos de un nuevo orden, que te ofrece al igual que el lecho de Procusto. De ahí el poder retórico y mitomaníaco de muchos de ellos. El modelo de mundo que te ofrecen no consiste sino en una definición parcial, subjetivo, de grupos minoritarios y que elaboraron fundados en datos incompletos, donde nunca salen a caminar los barrios o la utilización de herramientas de tipo científico para recabar datos. Respecto del enemigo construido y siguiendo el modelo paranoico de sociedad, de política y de político, luchan por imponer una visión sectorial o subjetiva, sin visos de visión compartida, consensual, donde las medidas beneficien a los más necesitados. Por el contrario, si son políticos que defienden los intereses minoritarios, actúan adrede como actores asesorados por supuestos retóricos y entrenadores que estafan, que no son sino de la misma calaña que los políticos, embaucadores que no tienen idea de lo que hace. Solo un experto en hipnosis, comunicación social, psicología política, social, etc., puede entender todo el proceso de liderazgo. Operan utilizando la descalificación, la difamación, la criminalización, y la manipulación mediática propio del sociópata pero con quien guardan una relación de familiaridad. No experimentan sentimientos de culpa si el fin justifica los medios según la ideología parcial que sostienen. Las herramientas de Procusto, el político. Habíamos dicho que el mentado bandido del Ática solía ser accesible, bondadoso, muy servicial y hospitalario, como primer elemento de inteligencia emocional, como habilidad interpersonal de Procusto. Hoy día hasta se asesora y utiliza elementos de retóricas, hipnosis de masas, PNL o programación neurolingüística, cuando no de expertos en publicidad no muy sinceras o las atenciones de un coacher. Procusto necesita de estos elementos para poder ofrecerte su lecho, que equivale a su propuesta política, programa de gobierno, proyecto o también promesas. Pero la herramienta con que descuella es la alta capacidad verborreico, como verdadero pseudólogo fantástico, que induce en la gente toda clase de optimismo, pero que en el trasfondo no es sino un ayúdame a cumplir mi ideal de vida. Es decir, ni el mismo conocer las premisas de su vocación, por lo que sigue los avatares de su programa de vida, su mismo proyecto consistente en llegar hasta el límite de su propia ineptitud. Procusto promete, te embauca con ideas, utiliza sofismas, la repetición publicitaria, se disfraza frente a la cámara buscando tu confusión entre la persona y el personaje que actúa frente a ti. Tal personaje que busca inducir en ti no es sino su persona como el mismo Salvador, merced a lo que promete, porque como un fraude de Mesías, no es sino un actor devenido, actroz. Mejor dicho, Procusto induce en ti una esperanza, como verdadero mitómano sabedor de que las ideas poseen eficacia. Más aún las imágenes o la gesta de un acto donde ves a niños, visita comedores, etc., como el botón de muestra de lo que sería según lo que promete. Entonces, utiliza un discurso prometedor, una retórica, como un supuesto artista y líder de masas, típico de un sociópata manipulador. Decimos entonces que su lecho es la realidad que nos ofrece, con sana hospitalidad, y una vez borracho y presto para dormir, Procusto nos orienta hacia una de sus camas, porque son dos, la grande y la chica, aunque en ambas, procede a matarte, como equivalente al engaño del futuro estadista, promotor de cambios y revoluciones, un verdadero ilusionista de sí, porque Procusto vive engañado. ¿Por qué decimos que se autoengaña? Porque solo un loco se impone a los demás a fuerza del engaño, a fuerza de dibujar fantasías en la mente del pueblo así como de inducir, hipnotizar, presionar, hasta insistir y mendigar votos para cumplir su designio.
Sí, en el supuesto caso de que elijas la cama grande, allí quedas pequeño, con lo que Procusto procede a estirarte y a romperte todo, para cuadres en su modelo del hecho y mundo. Porque la figura de Procusto no es sino el autoritarismo radical de todo deseo, de todo sujeto aún no descentrado hacia el punto de vista de los demás, que se debería lograr respecto de muchos temas pero que la educación procustiana solo logra para ciertas ideas, acordes con el Procusto economicista llamado empresario. Este es cómplice de Procusto, de manera que cuando hablemos del contexto sociopolítico vamos a recordar que anda por ahí, esperando el momento para ganancias masivas, utilizando el Estado, al político procustiano, al religioso, al educador y al sicario cuando no logra sus fines. Volviendo al Procusto de la cama, vemos que en su segundo lecho te ata y te estira, hasta que cuadres en su lecho, como el vil demagogo que promete cosas, te lleva, te empuja, insiste, juega a ser de tu linaje, tu amigo, te hipnotiza, etc., porque en la movida hacia el poder, se la juega del todo por el todo. Un loco llevado de la mano de su delirio ideológico y político. No es más que eso. Entonces no hay buenos políticos. No generalizamos y sabemos que existen muchos con buenas intenciones, serviciales, que te invitan a sus mitin, a sus actos y discursos, que nos recuerda a los inicios de este párrafo, otro Procusto, pero esta vez con buenas intenciones. Quiero decir entonces que todos son malos. Para nada, pero la práctica política desde que Julio se encontró con Viernes o el primer prehistórico con un vecino, es la misma, imponerse en el modelo de mundo, en el modelo de vida, de prácticas, de política, de quehaceres, etc. Es decir, el síndrome de Procusto, lo padecemos los seres humanos desde que el mundo escuchó palabras. Y sabemos que las palabras definen e inician la realidad social y compartida. De modo que, nuestra operatoria terapéutica no consiste sino en curar al Procusto que somos, pero esta vez en el campo de la psicopolítica, pero una psicología política muy peculiar, novedosa, aunque viejo en la antigua figura que utilizamos como modelo o paradigma de subjetividad, Procusto. Psicopolítica de la liberación y desalienación. Nuestra terapia política o ideológica no consiste en curar del Procusto que somos en el campo político, aunque sabemos, en dónde vamos encontramos sujetos con pensamientos críticos, impositivos, que consideran que su opinión es la misma que la de Dios, que se justifican, que te consideran como equivocado, loco, o llaman a seguridad. Entonces, hablamos de psicopolítica de la liberación, como equivalente a terapia psicopolítica, aunque ya lo aclaré al comienzo, no consiste en psicopatologizar lo social ni la política, pero sabemos que el síndrome de Procusto es una verdadera enfermedad mental, y si cabe, la grande enfermedad del ser humano que no duda en mandar al campo de batalla a niños en nombre de su patria, sus intereses, o deja morir de hambre a millones solo porque invierte en fondos de inversión, y olvida sobre cómo es eso de las transferencias de divisas desde el salario a las arcas de los financistas. De la sociedad, a quien liberamos y de qué. Buscamos liberar a Procusto de la gran ignorancia, la negación, el repudio de lo que es ella como bestia impositiva que en cada encuentro busca tener la razón, sin pensar que con eso humilla, baja la autoestima del otro, minimiza, aleja, pisa, etc. Diferente sería su Procusto sortea las discusiones, escucha, busca comprender el mensaje o la postura del otro, para buscar incluso lo común, lo que se comparte, saliendo del ismo de su modelo parcial de mundo, pero aún no llegamos a eso ni en el mejor psicoanalista del mundo. El mundo es aún procustiano. Imperios enteros masacrados, pueblos, niños llorando, mujeres que quedan solas, asesinatos, torturas atroces, bombas, terrorismos, etc., solo porque un sujeto considera que es dueño de la verdad y de la realidad. La verdad es consensual, una definición compartida, relativa a un momento social e histórico, y para nada absoluto como pretende Procusto respecto de su ilusión ideológica, y de proyecto alucinatorio de vida. Está verdaderamente fuera de escuadra pero nunca percibe sus mecanismos de defensas, que le impiden ver el autoengaño en que vive y se impone así como sus distorsiones cognitivas, que sirven a los mismos fines. De modo que, la terapia psicopolítica consiste en ubicar a Procusto frente a un espejo para que comience a autopercibirse, aunque sabemos, no se autopercibirá y las controversias, debates, encuentros, discursos, etc., e incluso, currículum, escolares enteros como necesarios para ir descentrando a Procusto de su egocentrismo radical,
de su autismo ideológico, de su postura de loco autocrático que crea guerras donde no va nunca al frente, pero disfruta mirando en la TV cómo mueren los niños en las fronteras. Entonces, descentración respecto de sí, desengaño respecto del propio delirio ideológico, búsqueda de realidad consensual, salida del autismo, del egocentrismo, etc., como cambio de paradigma que llevará a Procusto al viraje hacia la escucha, la empatía, la búsqueda de una realidad compartida, una sociedad sin opresores ni oprimidos, a sabiendas de que somos aves de pasos y de que nadie sale vivo en esta vida. Claro que Procusto se defiende hasta el último suspiro porque ha vivido una vida de autoengaño. Mejor dicho, libera a Procusto de sí, de su falsa identidad de loco impositivo, así como liberarlo de ser la marioneta de intereses económicos, de grupos de poder financieros, del campo, de fondos de inversión, del mercado, etc., porque su locura centrada en lo económico, en el dinero, que no se va a llevar en su cajón, es lo que perjudica a toda la humanidad y pone en peligro la misma vida en nuestro planeta. Entonces, liberarlo de sí, al par que nos liberamos de muchos Procustos, desalienando al ser humano de un deseo voraz e impositivo, hasta criminal si hiciere falta, como lo ha demostrado la historia con los grandes locos, Hitler, los dictadores, asesinos, etc. Hubo y hay Procustos buenos. No todos somos Procustos y requiere mucha sabiduría que no se reduce a la biblioteca de una universidad ni al coeficiente intelectual alto. Más bien, el buen Procusto es alguien como Gandhi que utilizó la no violencia para liberar a su pueblo, así como la hermana Teresa de Calcuta, entre muchos otros. En tales casos, el sujeto encontró una forma de ser no autoritaria, dialógica, de su causa, con lo que pudo trascender el egocentrismo ideológico apoyándose en su pueblo, en su tribu, etc., que es diferente al Procusto bestial que se para ante los demás como el dueño de la verdad. Pero un buen Procusto no significa que no utilice la fuerza o la violencia ante los opresores y cínicos economicistas de la humanidad sufriente que nos tocó en suerte. Es el caso de Jesús que sacó a los latigazos a los especuladores de su templo. O como el caso de líderes revolucionarios que orientaron su política hacia la socialización de los medios de vidas, las fuerzas productivas, las riquezas, pero como nuestro mundo es aún infantil e inmaduro, las fuerzas opuestas volvieron al pseudoequilibrio desigual del statu quo anterior, con lo que, nuestro mundo está dominado por Procustos. El buen Procusto no es bueno porque sea bueno para un grupo, minorías, sectores o élites porque es todo lo contrario, es quien traza varios círculos, como en la escena de la película, 10.000 años a, c, un círculo primero a que sería el propio círculo personal y egoísta. Otro círculo que trasciende a la anterior pero que engloba a la familia que cuidamos como círculo B finalmente, un tercer círculo que engloba a individuos, grupos y toda la tribu, nación o pueblo porque es defender a todos ellos. Crear una mentalidad antiprocustiana no es fácil pero necesitamos que la escuela y la familia cambie de enfoque en forma urgente. Una de las intenciones de la terapia psicopolítica es esa. Un deseo de alienación del otro. La psicoanalista Pierre Aulagnier habla de una deseo de alienación, con un mundo exclusivo, una pretensión única, que aplicó en el campo de la pareja, aunque es muy válido en el campo social y vincular. Nuestro deseo alienar al otro en nuestro lecho es patente, pero opera en el plano inconsciente y Procusto es un inconsciente desde ya. Podemos culparlo de que no sea consciente de sus atrocidades. Para las humanísticas como la psicología política, el psicoanálisis, es inconsciente de lo que hace pero también es consciente de lo que está mal, lo que hace sufrir, lo que oprime, explota, etc., con lo que, podemos hablar de responsabilidad subjetiva, por las consecuencias de nuestra conducta en lo social. Por más que sea consciente de sus fechorías, Procusto va a necesitar la fuerza social, el poder de la mayoría para ceder y comenzar a dialogar, a hacer empatía, a no joder a la gente y devolver las riquezas que obtuvo vía connivencia y corrupción. Pero le va a doler mucho porque su doble moral le dice que ahora es como todos, que no puede ser un predestinado con privilegios y eso no le cabe al impositivo bandido del Ática. Hará falta un control social mutuo como heterocontrol, para la sana convivencia y para evitar que surjan nuevos Procustos como «Cerebro, ¿qué hacemos esta noche, Cerebro?», le dice Pinky y Cerebro responde «Lo que hacemos cada noche, buscar la conquista del mundo». Es decir, el dibujito predilecto de Procusto es Cerebro, así como se identifica con generales, hace marcha pidiendo por los cuarteles, sueña con su comisaria familiar, invierte en seguridad porque teme la retaliación, que es la venganza del agredido o explotado.
Sin embargo, todo deseo está regulado por la ley social, por reglas y prohibiciones y se construye en la familia su dialéctica donde podemos encontrar ejemplos, como el padre de Procusto, con lo que podemos imaginar quién es su palo. De modo que es la astilla de un palo que le inculcó un modelo ideal, un ideal de vida y todo Procusto viene guionado desde su casa, es su guión de vida, Erich Verne. También vive en una sociedad donde recibe modelos y ejemplos, con lo que podemos imaginar a Procusto como un sujeto social, sociable, conversador y era quien organizaba los viajes de fin de cursos, aunque también al que le asaltaron con la recaudación del curso, como sus primeras fechorías. De modo que, es un sujeto con guión, y un rol previsible en una sociedad donde asistimos a prototipos o modelos de políticos. Podemos entenderlo y la psicopolítica se vincula además con el estudio de las psicobiografías, de los grandes así como de nuestro Procusto, el ambicioso que busca ascender en lo social gracias al poder del cargo. El fin justifica la carrera de Procusto. Personajes como Maquiavelo son los referentes de nuestro monstruo impositivo que vía formación reactiva, se presenta como muy amigable. Este mecanismo de defensa consiste en intensificar lo opuesto de lo que se es o se siente, como el caso de Procusto que es un ambicioso y lleno de deseo de poder que se vale de la gente para cumplir sus propósitos. De modo que, su carrera justifica los medios de los que se vale, hipnotizar, prometer y no cumplir, cometer fraudes, tener doble cara, manipular, difamar, etc. Después de todo, es su carrera y como es algo personal, hasta vocacional, es un reto que él mismo se impuso, con lo que se presenta en la arena de sus iguales presto para la batalla y la lucha cotidiana, competir, armar internas, segregar, armar escenas, lealtades, discutir y en el peor de los casos criminalizar con denuncias apuntando a destruir al adversario. No habla de una competencia sana, sino en lo verbal, como buen verborreico que es porque según él, conoce a la gente y cuando uno mira por TV a quien es nombrado en un cargo, no queda sino imaginar cómo estarán sus víctimas. Entonces, podemos considerar que Procusto es maquiavélico. Seguro. El fin que persigue en el campo de batalla de la arena política lo atestigua no es sino su egocéntrica definición sobre cómo debe ser la realidad que dice querer cambiar. ¿Cómo justificar esta última afirmación? Es fácil. Nunca consultó a nadie ni utilizó las herramientas científicas o el simple caminar el barrio para recabar datos y detallar las problemáticas que la gente busca resolver cuando lo vota. Es su visión, su mirada, su omnipotente modelo de sociedad lo que Procusto busca instalar utilizando otro mecanismo de defensa, que es una forma de autoengaño, la racionalización o el justificar lo injustificable. Posee una amplia capacidad para lograr convencerte que hacer un ajuste es lo que a vos te va a resolver tus problemas y que los planes empresariales, o subsidios, no son como los planes de los planeros, considerados parásitos porque para él, el empresario está para dar trabajo, crear bienestar, justicia social, para hoy, para la posteridad y para todos los hombres y mujeres de la nación. A sus ideas también le agrega todo un lenguaje mimogestual, posturas, como verdadero actor devenido, actroz, actor y atroz. Procusto el actroz, pero él se percibe como el mismo Mesías, el Salvador, porque su delirio megalomaníaco o delirio de grandeza le dicta que no es un ser común sino un predestinado y sujeto de sangre azul. Procusto es un autista social. Con el mejor de los respeto hacia los chicos que padecen de autismo, utilizo el término en su sentido social porque Procusto habla, es sociales, conversa todo el tiempo pero habla en autónimo, que es el lenguaje de los autistas sociales que solo escuchan y hablan de lo que desean y de lo que buscan. De modo que, si un día te escucha es porque en algo te está engrampando. Procusto no se comunica para volver común una idea, sino para que salgas de tu equívoco lugar, de tu ignorancia, de su analfabetismo y tu poca sabiduría en materia de lo social. Procusto busca convencer y por eso sus asesores como él, como un coacher que con 3 meses de curso se cree Sigmund Freud y es instruido en el arte de persuadir, hipnotizar y cambiar, cuando su patética vida de inquilino y endeudado no tiene visos de mejora alguna. Además, utiliza lo que consideramos como retórica corporal, tanto como del escenario, llevando la política hacia Hollywood, predominando la ficción, la actuación, la presentación de la persona, como estudio Goffman y en definitiva, el dominio de los sociópatas verborreicos pseudológicos. Por esto es que el espectáculo de un político que se encuentra con un testigo de Jehová,
resulta atractivo de mirar, son dos sabuesos de la hipnosis social y cada uno no dice sino el libreto ensayado previamente y donde intentan convencerse en forma mutua. Allí, todo testigo llega a la conclusión similar al niño que ve a sus padres discutir cada día, mamá dice una cosa y papá otra. Tenemos el ejemplo histórico de timador y embaucador que convenció a toda una nación, Hitler. Se dice que ensayaba gestos y frases utilizando todo el lenguaje teatral propio de su época, lo que hoy día es superado con los retóricos, que le enseña las frases más convincentes, las posturas, los trucos y estratagemas para ganar debates en la TV o los recursos audiovisuales de los Troy Center y Vox Center. Un fraude de persona que ni sabemos si se escapó del borda. Pero aclaremos, no podemos generalizar porque los otros días me encontré con un político de verdad que nunca buscó convencerme, me indicó que posee un programa, que busca gente, que no va a mentirle a la gente y que ni siquiera va a utilizar su CV de haber asistido a la guerra, como es claro. Es decir, existen sujetos con ética política que no se han identificado con los grandes líderes de masas de los años 30 del siglo pasado, ni con los sociópatas televisivos de los 90 ni aún con los estafadores de la web que contratan troles para engañar. Es porque no tienen nada que ofrecer ni poder cambiar y luchan por la movilidad social ascendente a través del cargo y con la ambición de llegar a ser parte de la élite de acomodados gracias a la política. Curar a Procusto como Procusto. El psicoanalista Jacques Lacan, fundado en Hegel y su alma bella, diferenció entre el loco y el psicótico, donde aquel no está brotado y alucinando como este último sino desarrolla un delirio normal, y vive en un mundo imaginario, al modo del barbarismo, porque verdaderamente es un bobo, solo que no lo percibe. Entonces, Procusto es un loco que es su primera víctima, se cree su mundo imaginario alucinante. Por ello se enfrasca en buscar adeptos. Los grandes locos de la historia solo necesitan de seguidores para adquirir legitimidad y ser elegidos para cargos importantes. Es decir, les gusta el poder porque detrás está lo que el poder político brinda, fama, dinero, éxito, etc., pero Procusto te ofrece su ismo, o modelo subjetivo de sociedad, política, filosofía, etc. No viene a copensar las cosas y elaborar un mundo consensuado sino a ordenarte tu mundo equivocado según sus ojos. Te asesora y es quien sabe cómo debes vivir o a quién votar, a él mismo. Está muy enamorado de su delirio ideológico y su manía fundamental lo energiza para enfrascarse en luchas fratricidas en todos los frentes. No descansa hasta lograr su sueño anhelado. Es su misión, el propósito de su vida. Sacarlo de allí, de su burbuja, de su ismo, de su parcialidad cuesta porque además se escuda en la empiria, en la famosa militancia práctica. No, Procusto te dirá que no es un teórico y que es bien práctico, por lo que te reduce a escombros porque tú no eres como él. Nunca has militado y debes adherir a sus ideas y propuesta porque no has militado. Allí Procusto te asesta un gancho al hígado y estás en su poder. Pero es humilde, y te ofrece el honor de acompañarlo en su misión de vida, para redimir a la humanidad de los males del enemigo. Por tu parte, puede que tengas ideas, que hayas leído, informado, etc., pero Procusto te tiene reservado gran parte de su delirio ideológico y sociopolítico, los grandes teóricos, de su clan, grupo, partido o banda. De modo que, ante tales famosos y sus libros, estás a un centímetro de no ser sino un segmento de su mundo de soluciones. Para que no dudes más, Procusto te promete a vos a un lugar privilegiado, como los 144.000 elegido de una religión conocida y allí es donde la hipnosis ideológica queda sellada. Y recordemos que la charla inicial era con un igual, para cruzar ideas, etc., y ahora la secta te ha colonizado. ¿Cómo curar a Procusto de su misión loca, imaginaria y delirante cuando él no es siquiera consciente de que lo es? Entramos en el capítulo de lo difícil, aunque no imposible, ayudar a Procusto al cambio de posición. ¿Cuál? La de pasar de su lecho impositivo donde te ha cortado la cabeza y las piernas con mucha bondad al mundo consensual, compartido, para compensar una nueva realidad ya lejos de su autismo ideológico y político. Debemos aclarar que la política de por sí no es mala y hay muchos políticos bien intencionados, solo que estamos hablando de Procusto, el impositivo que busca imponer su modelo de mundo, de vida, ideas, prácticas, ideología, etc., con estrategias que van desde la simple charla a la persuasión, el debate acalorado y llegado el caso, te corta la cabeza y las piernas como los grandes dictadores y locos de la historia.
De modo que, Procusto es curable y la operatoria es el pasaje del autismo al diálogo, al compartir ideas, y no esto de que el otro debe adherir a su modelo de ideas porque si no está equivocado. Seguro que lo estás porque no leíste a Lenin, a Hegel, a Adam Smith, a los anarcoliberales con esclavos que le reditúan grandes sumas, etc. Así de simple. Para nada, y recordemos que Procusto te invitó a su casa, te dio de comer y beber y en cuanto estuviste borracho te ató a su lecho y procedió a cortarte tu cabeza de ideas y modelos de mundos y tus piernas para que solo le sirvas a él. Es decir, te cuadró a su lecho como modelo de mundo. De modo que estamos ante un verdadero loco y muy motivado porque se cree predestinado a salvarte a vos, incluso en tu contra, dejándote sin piernas y cabezas. No es fácil cambiar a Procusto y tenemos un frente que va desde los padres y la familia programador de nuevos Procustos al jardín, la primaria, secundaria, universidades procustianas, los medios, la internet, las bibliotecas llenas de obras de Procusto. La tarea es ciclópea y no pretendo atarte a mi lecho. Si deseas, deja de leer y dedícate a inculcarle cosas a tu pibe, así sale como vos, el modelo ideal. Sí. Procusto ha colonizado el planeta Tierra y una consigna muy en boga es que todos debemos promover el pensamiento crítico, que para la mayoría es ser crítico del otro, como lo fue nuestro maestro. Los padres enseñan, léase imponer ideas al niño, a imponerse a sus críos, a salir a pelear allá afuera, donde solo hay enemigos. Padres verdaderamente locos, ¿verdad? Volvamos a nuestro persistente, insistente y tenaz Procusto que además es spinosiana, porque persevera en ser imponiéndote sus ideas, modelo de mundo, clase social y si te resistes, toca hasta en los cuarteles porque es un verdadero desgraciado que se pone mal y loco cuando no cumples sus delirios de clases. Además de quedarse con el jugo de tu trabajo y pagarte solo para que no te mueras de hambre, claro está. Podemos cambiar a Procusto entonces. Sin dudas que sí, pero Procusto no viene solo y es portavoz de un grupo de Procustos que no han percibido que el término asociación no resulta igual al de secta y grupo de fanáticos, porque además son todos impositivos, con grandes ideas solo de ellos, que no han consultado a nadie y que además representan intereses igualmente sectoriales, de grupos de interés como las empresas, los monopolios, bancos, financieras, etc. Es decir, enfrentamos a grupos procustianos intitulados organización políticas, con líderes. Cuadros adoctrinados con una utopía que defiende un ideal de país, de nación, etc., pero que nunca hablan con la gente más que para convencer. Necesitamos evidenciar a Procusto, demostrar sus engaños, artilugios, puestas en escenas, connivencias, su egocentrismo fundamental e impositivo, su falta de consenso, la falta de consulta popular y de pretender cambiar la realidad de todos solo desde sus ideas. En definitiva, todo este trabajo apunta a evidenciar a Procusto y buscar lo que vamos a llamar un Procusto de Procustos, que sería la forma de que todos los Procustos puedan entender que no se trata de ideas individuales, sectoriales, culturales, de clases sociales, de élites, etc., sino de una realidad construida, copensada, sentipensada, Galeano, desde todos y por todos, lo que desde ya toca intereses sectoriales como las clases sociales y élites financieras, cómodos en su lecho de Procusto lucrativo y especulativa al margen del todo social. Es decir, un Procusto de Procusto que bregue por el bienestar de las mayorías, por todo el barco, por mismo planeta, sin que minorías activas e interesadas pretendan imponerse en una visión y modelo de mundo parcial. Por ejemplo, una contradicción principal del capitalismo es la contradicción minorías vs mayorías que trabajan, quedándose con todas las ganancias estos últimos. Es decir, se institucionalizó el robo del producto colectivo, quedándose con el capital social unos pocos y dentro de esos pocos otros que lucran incluso entre ellos y se llaman capitalismo financiero. Mejor dicho, utilizando la teoría de los conjuntos, un conjunto procustiano incluye y somete a otros subconjuntos B, C, D, etc., debiéndose invertir la cuestión desde un conjunto mayor X donde A queda como posición individualista, pretenciosa y procustiana, con lo que, la adhesión de la gente es mínima, y que aún se da por la publicidad, que es otra herramienta de Procusto. Curar a los Procustos de la lógica capitalista. Evidenciamos la realidad, lo definimos, lo explicitamos y develamos para controlarlo, cambiarlo, mejorarlo, etc., y en este sentido, vamos a utilizar el socioanálisis transdisciplinar, que vengo desarrollando hace rato. Allí estudio el inconsciente social como lógica social,
sostenido por todos, que se institucionalizó como realidad natural, y que resiste a toda fuerza instituyente o de cambio. Es la lógica capitalista, economicista que desconsidera todas las facetas de la vida del ser humano. Oprime, explota, hace sufrir, porque es una sociedad solo productiva, donde asistimos a un sujeto social, que produce y consume, sin que su vida sea una vida de verdad, con expansión de todas sus capacidades y derechos. Al contrario, minorías denominadas capitalistas explotan a la mayoría asalariada como patrón, y donde el trabajador solo recibe una ínfima parte de su producción, quedándose de la mayor parte el jefe, y viviendo una vida más vivible, aunque igualmente enajenada en un modelo de mundo materialista, hedonista, de lujos e imaginerías, de presunciones, etc., a costa del sufrimiento de sus trabajadores. Una sociedad esclavista, por lo que vemos, solo que cambiaron los rótulos y quienes eran esclavos en la antigüedad en la Edad Media eran hijos de Dios y siervos, como ahora, asalariados, explotados. Esta desigualdad social tiene promotores, jefes, dueños, o capitalistas, que imponen un modo de producción, de muchos y apropiación de pocos y que engendra todos los males del mundo. Para justificar esta masacre existencial, este robo legitimado, el burgués creó el Estado capitalista, con sus leyes que protegen al que masacró a todos los aborígenes de la Argentina con Julio Argentino Roca, para luego repartirlos con los ricos de la época y luego, terratenientes, donde además explotaban a los pocos originarios que quedaron, para irse capitalizando y llegar luego a la gran industria, las empresas, los bancos, la patria financiera. Toda una historia de injusticias, de delitos legitimados por leyes, por toda una ética de ladrones, y de agentes como políticos que los defienden como partidos. La Ley de Educación N grado 1420 era para mentalizar, moralizar y darle al oprimido ideas que justifican que ganen miserias como peones o que en la Patagonia rebelde, la clase media radical acuda al Estado y sean asesinados por un ejército que cree que la patria es de todos, cuando sus dueños son los que llamaron al cuartel para reprimir a los pobres cuando peticionan por mayores derechos. Procusto el político, el docente, el uniformado que no dudaría en fusilar a su vecinito famélico, etc., desconoce esta verdad histórica que ancla mucho más lejos porque la Revolución Francesa fue el momento en que los burgueses tomaron el poder en la sociedad e impusieron su lecho de Procusto al campo. Allí crearon el Estado, la educación acorde a sus modelos de mundo, donde sus esclavos reciben instrucciones sobre cómo dejarse explotar mejor como buen ciudadano. Procusto cree que la cosa es cuestión de calculadora y de ministro de Economía y vota a fulano que se disfraza de anime despeinado o vota a un mesías empresarial que viene a creer Mandela, etc., pero donde es engañado, timado, y más tarde estafado, debiendo pagar más y más deudas contraídas por los agentes y corruptos de minorías de clases. Mejor dicho, por debajo de lo que cree Procusto como el salvador del mundo, como político ejemplar encontramos las clases sociales, la base social económica, la forma en que está organizada la sociedad en lo productivo, y que aparece como modo de producir, que determina el modo de vivir, pero que en lo superestructural, en las ideologías, en el pensamiento y la educación, en los medios y la web, se oculta, se mistifica, se naturaliza como eterno y a favor de tales explotadores que utilizan esos medios para hipnotizar al famélico trabajador. Si no obedece el dispositivo de control social, las leyes, etc., el Estado abarca las fuerzas que garrotearán al que marcha, al que peticiona y dos idiotas que se dicen periodistas debatirán el tema en la TV con un la marcha crea caos, no se puede pasar, hay gentes que no llegan a su trabajo. Tanta imbecilidad solo es posible por analfabetos políticos al servicio de patrones que sodomizan a tales chupamedias que además tienen sus ideales de cipallajes en grandes periodistas al servicio de las corporaciones. Hola, ¿se acuerda de mí? Soy el que llamo para hacerles preguntas sobre psicopolítica. Cree que esta lógica es de verdad así, y donde uno no puede ser libre, por ejemplo. Hola, sí, de acuerdo, solo quería ejemplificar que cualquiera puede oficiar de Procusto e insuflar nuevas ideas, ideologías, etc., y en este punto, el de la lógica capitalista, enajenante, opresivo, destruye vidas enteras, así como la ecología y peligra el mismo planeta, etc., es un tema inherente a Procusto el impositivo. Es que él defiende el modelo, el sistema porque ha sido programado y condicionado para sostener en esta injusticia social como algo natural.
No ha visto otra realidad alternativa y considera que es natural que existan las injusticias que describimos. Procusto está alienado en el capitalismo y sabemos que sufre, como todos, la vida cotidiana de necesidades y luchas, y que él llama carrera política. ¿No te parece? A ver, yo tengo el campo, soy productor, proveo de máquinas y semillas, contrato peones y dice que soy explotador. Está describiendo al Procusto del campo, al terrateniente, que se quedó con las tierras de los originarios para luego explotarlos y con el tiempo, poseer mayor capital. Eso sucede porque gana millones y su peón le pide adelantos para pagar la garrafa en invierno. Si niega esto es porque no lo pensó. Incluso hoy día, como miles, ya no relacionan su situación actual con la historia, con la génesis de las grandes hectáreas que poseen y operan desde una mentalidad ahistórica, idealista, natural, porque eso tranquiliza la conciencia del opresor. ¿Qué pasaría si uno de sus hijos decide abandonarlo e ir a vivir con los peones, conocer su vida, sufrir con ellos, etc.? Cambiaría de opinión e iría a llevar provisiones, ropas, etc., porque de repente se puso en el lugar de sus peones y en esa media hora que fue a la vivienda de madera y techo de paja de sus peones, sintió verdaderamente frío. Es similar a los que especulan o roban con el dólar o invierten en fondos de inversión, ellos no sienten las consecuencias de sus robos o ganancias. Digo, robo, porque cuando un grupo de delincuentes empresariales sube el dólar para generar un golpe financiero, muchos aprovechan para salvarse y compran dólar, incrementando la crisis, la suba de precios, y las consecuencias son muy tristes para el que se sale de los prejuicios procustianos y la aporofobia, su odio al pobre, niños que no comen, cenante con pan, cuando hay enfermedades, frío, etc., lo que utilizan para tranquilizar el sentimiento de culpa, por absorber dinero en forma fácil, si es que sienten culpa porque los sociópatas y psicóticos que viven para acumular dinero no sienten culpas, es la proyección, que es proyectar lo malo de uno sobre los pobres, como que viven de planes, injustamente, y la derecha de Procustos asumidos, utilizan ese discurso para hacerse del poder y buscar otra gran deuda, pero esta vez, bicentenario, para después a través de las transferencias de divisas de un sector a otro apropiarse de toda la deuda. Lo hacen cínicamente, sin sentimiento de culpa ni remordimiento alguno. Pero su visión es más de izquierda, por lo que veo. Siempre con el respeto a las diferencias y valorando sus ideas y diferencias, creo que el etiquetaje, o el poner rótulos es otras de las operatorias procustianas. Cuando uno describe de dónde salió el campo, las empresas, o sacamos la cuenta de quién de que los ricos no pagan nada, salen a etiquetar como forma religiosa de culpabilizar. Ellos no pagan nada porque es el trabajador el que genera capital, ganancias, como por ejemplo, el que maneja el tractor, la arrastra, sembró la soja, cosechó, etc., gana 300.000 al año, que es menos del 5% de lo que ganó el jefe, que en el ínterin viajó a Miami con su amante. Eso cuando no le seduce la hija del peón. Pero ha puesto una etiqueta de visión izquierdista, donde yo solo analizo la base económica de la sociedad, sobre la que se levanta la superestructura política, la ideología, las instituciones, el Estado, las leyes, escuelas, etc. Pero todo eso se sostiene de una lógica económica, impuesto por la clase que tomó el poder desde la Revolución Francesa y que es la clase burguesa. Los otros, como la clase media, no son sino sirvientes que idealizan a sus patrones, se vuelven explotadores como ellos y comparten el odio al pobre. Critican por ejemplo los planes, sin pensar que sin eso, muchos niños morirían de hambre y nunca analizan los planes empresariales, o subsidios, en transportes, etc. Hablan de ajustar al pobre pero nunca a los que ganan millones y millones en plena crisis. Un analfabeto político total y un procusto de clases porque para defender su clase necesita no ser como los pobres. Como ve, nuestra sociedad está mal organizada desde lo económico, y una economía compartida, colectivista, donde no existan minorías robando con corridas de dólares, suba de precios, corrupciones, etc., es mejor que este modelo. Tiene trabajo estable. No, la verdad, vivo de changas y mi patrón aún no me paga porque puso a plazo fijo su dinero pero me dio harina y grasa para 3 meses. Está de viaje en Europa. No le gusta acá, hay muchos pobres, dice. Bueno, el tema era que la lógica economicista de producir y consumir es propia del sujeto del mercado que creó este modelo social.
Es un sujeto engrupido por la hipnosis social y cree que el trabajar es todo porque con eso compras todo. Vive para eso, y no disfruta su familia, su pareja, los hijos, etc., porque ha sido programado por la ética capitalista para trabajar. Deshipnotizar a Procusto de su rol economicista es también otra tarea de la psicopolítica. La psicopolítica no es solo estudiar el poder, los partidos, los grupos, el liderazgo, las influencias, las estrategias de poder, etc., sino además descubrir la verdad que motiva el accionar de los políticos, la política, las ideologías, valga redundar, su base psicosocial. ¡Qué bárbaro esta ciencia! Quiere decir que yo soy rico porque tengo mi casa, mis hijos, la quinta, crío gallinas, a veces comemos carnes cuando faenamos de noche. Seguro que sí, pero faenar de noche puede ser peligroso, amigo. Los dueños pueden levantarse. Sigamos con esto de la lógica economicista. Recuerdo a un actor que valoro desde que era adolescente y que es Erich Fromm. Él escribió Ser y Tener, que es un libro psicológico y social porque él era sociólogo y psicoanalista. Vos que sos de Formosa sabes que un psicoanalista es como el curandero, el que te cura de todo. En ese libro y el otro del mismo autor, ya hablaba de reducir la vida al trabajo. La esposa de uno y de otros, de otras parejas dijo, vale aclarar por los celos, se adecúan a nosotros que salimos tempranos y volvemos casi de noche. El gurí se cría solo, sale a cazar, y de milagro que las anacondas no se lo coma. Puede que sea por lo desabrido, no, amigo. De modo que, es también una ética, como lo estudió Max Weber, un sociólogo. La ética capitalista es trabajar y trabajar. No habla de vivir, de expandir potenciales, disfrutar de verdad y no solo los días de vacaciones. Es una vida desalienada, donde es muy parecido a las tribus. Tuve la ocasión de vivir con los guaraníes de Paraguay. Me porté mal y mis tíos me regalaron la calle y mi futuro y unos guaraníes que vendían sus cosechas me alojaron en sus chozas. Aprendí mucho y ellos no tienen los males que existe una sociedad de escasez, desigualdad, lucha, opresión, confiscación de salarios, etc. La otra vez fui a visitarlos y les mostré la tarjeta de débitos, aparatos, etc., y les pareció artificial, poco conveniente. Allí no hay tiempo calculado, la disciplina de salir temprano y volver a la noche, cansado, etc., es otra lógica cultural y social porque lo que cosechan es para cambiar por azúcar, cebollas, panes, etc., sin que existan monopolios y banqueros maquinando préstamos internacionales que las pagamos los pobres. Me habías dicho que militas en un partido. Sí, no somos tan teóricos porque valoramos la militancia. Muchos terminamos la primaria mientras militamos y nuestro jefe comunal nos da todo. Solo nos pide votar y votar gente que vote. No leemos nada, no tenemos libros, porque el tema es ver si hay mercadería para comedores y eso. Nunca hizo eso, ¿verdad? Lo veo como poco práctico, como poco adepto a la empiria, mi amigo formoseño. La clínica psicopolítica multidisciplinar, transdisciplinar y la metalógica. Una clínica social, ísmico en el sentido de que cada ideología no constituye sino un ismo, o fragmento de interpretación que se pretende amo del saber y la única posible. De modo que, la operatoria de psicopolítica clínica es relativizar tales visiones en ismos, tales parcelas que buscan forzar el todo en las partes de una ideología siempre parcial porque no resulta inclusiva o integrativa. También, le oponemos el afán de integralidad desde visiones consensuales, interdisciplinarias e incluso, como superación de las parcialidades previas, el enfoque transdisciplinar. Es decir, la promoción de los acuerdos metalógicos como diálogos que engendran definiciones comunes, acuerdos consensuales donde no hace falta agredir para argumentar y defender las propias ideas e intereses. ¿De qué deben curarse los políticos y la gente como Homo politicus? Necesitan curarse de pretender forzar sus utopías o visiones parciales y sectoriales a la mayoría. Sin lugar a dudas que necesitamos de utopías para transitar hacia un norte, pero tenemos las ciencias, los pensadores, los que se dedican a producir ideas, en diálogos fructíferos con las prácticas como praxis feliz. Curar del analfabetismo sociopolítico. El analfabeto político es aquel que desconoce la cosa pública, pero más aún las diversas propuestas de interpretación sobre la sociedad desde las ciencias más pertinentes como la sociología, la antropología, la psicología social universitaria, la psicopolítica, la filosofía política, etc.,
pero no en el sentido de saberes amos para imponer a los ignorantes, sino como insumos para repensar tales en forma colectiva. Es decir, no la pretensión procustiana de imponer el propio ismo a los demás, que siempre se funda en pretensiones de clases sociales interesadas en tomar el poder e imponer sus propias cosmovisiones incluso con la violencia si llegara el caso. El filoanálisis aporta una nueva filosofía política y de vida. Llamo filoanálisis a la interpretación y cambio de la vida individual, grupal o colectiva a partir de conceptos filosóficos de la vida y la sociedad tal como lo estudiaron pensadores como Nietzsche, Ortega y Gasset, Sartre, etc., es decir, la consideración de los sujetos y grupos, las clases sociales, la familia, etc., poseen un proyecto de vida, un proyecto social, como sociedad toda, pero también en sus segmentos como las clases sociales que buscan generalizarse en forma procustiana incluso a través de métodos poco éticos y más o menos violentos. Manipulando a través de los medios, Heiter, Troisenter, etc., cuando se fundamenta la política en base a una filosofía política consecuente con la humanidad y que promueva el bienestar de todos, la cosa resulta diferente a cuando minorías explotadoras siguen haciendo de las suyas con precios de usuras que diezman el salario, esquilman y generan sufrimientos en forma garrafal que no se puede permitir. Curarse del modelo parcial de ideología o ideolo-ismo, como modelo de mundo, sociedad, historia. Ya lo venimos diciendo como la manera de hacer el duelo por los ismos personales, de clases sociales, de minorías que buscan imponer su parcela de realidad a los demás utilizando a otros como la fuerza, la política, cipayos, etc. Los ideolo-ismos son interpretaciones egocéntricas, parciales, fragmentos de realidades que muchos pretenden forzar como la única realidad posible. Es el caso de las clases dominantes que instalan un discurso amo y que defienden en la política, en los negociados, en las manipulaciones mediáticas a través de comunicadores cipayos, etc., hasta el extremo de inducir conflictos, crímenes, el ejército, las fuerzas, etc., con el solo objetivo de cortar piernas y cabezas desde un afán procustiana. En lo social no se es neutral ni imparcial. Muchos pensadores, sujetos de toda clase, religiones, profesionales, etc., se pretenden ajenos o neutrales a los sucesos sociales, con lo que, nos confiesan de su ignorancia respecto de la implicación necesaria de todos en el todo. La sociedad es más fuerte que los individuos, sujetos o grupos, por lo que, la falta de conciencia de la implicación o responsabilidad social en lo que pasa a diario, resulta en algo preocupante que se debe considerar en la educación, los medios, en lo que llamo educación independiente, como forma de promover educaciones que desalienan, que promueven la liberación de las representaciones que oprimen, engañan y manipulan. Dejar de ser cómplice de explotadores. Identificados con los amos, con los ricos, con las clases pudientes, muchos sujetos prefieren autopercibirse como diferentes y superiores a sus vecinos o acompañantes de clase social. De esta manera la falsa conciencia del que nos hablaba Carlos Marx se afianza como alienación, como ilusión y como afán de llevar la vida que los esclavos medievales o siervos de la gleba les atribuían a los reyes, príncipes y princesas. De esta manera, resultan cómplices de sus explotadores, sin ánimo de quitar la colaboración social cotidiana a sus verdugos o explotadores, con lo que, perpetúan las condiciones de sus sufrimientos, desplazando la frustración y furia sobre sus familias, el vecino, los pobres que no son como ellos y se llevan de odios de clases. Curarse de la programación social. Desde ya que cada nuevo sujeto es programado en consonancia con las prácticas, ideas y afinidades del modelo social imperante, así como con las idiosincrasias familiares, hasta de sus propios linajes, que luego colisionan con el linaje de su partener en el amor, llevando al fracaso familia y de pareja. La programación comienza incluso antes de nacer, en lo que podemos considerar psiquismo fetal, con Arnaldo Raskowski. Los roles, ideas y entrenamientos de toda clase a que es sometido cada hijo, consisten en modelos de conductas, de ideas, de ideales, de modelos de pareja y familia, etc., que el sujeto utiliza luego en forma instrumental para defenderla como la única realidad posible. Es que el programa social o sociedad programada se impone al sujeto en el sentido de programarlo para su funcionalidad al sistema dado de cosas. De modo que, la educación familiar, los medios, las escuelas, etc., constituyen dispositivos grupales programadores, donde podemos encontrar defensores fieles sistema como docente, profesional, universitario, etc., la desprogramación de la falsa conciencia que promueve la programación social,
permite la liberación de tales imposiciones como realidad social impuesta, que trueca luego a sociedad elegida, cuyo aspecto culminante se da en las revoluciones en que nos encontramos con colisiones entre diversos programas de clases, donde ambos aspiran a perpetuarse o en otro caso, a tomar el poder y redefinir una nueva realidad social. Es el caso de los burgueses respecto a la sociedad feudal donde dominaba el campo. Luego vimos las revoluciones proletarias, donde la clase baja u oprimida accedió al poder para instalar sus propios moldes exentas ya de explotación de clases. Claro es que este proceso lleva su tiempo y el capitalismo se encuentra en pañales en lo que hace a modo de producción y de vida. Llevará sin dudas muchas décadas y hasta siglos el que los oprimidos dejen de colaborar y ser conformista con sus opresores y el proceso se va cocinando en el sufrimiento cotidiano de los oprimidos. Curarse de la tradición política. La terapia psicopolítica se encuentra aún en pañales, pero algunos lineamientos nos ayudan a repensar muchos temas. Uno de ellos es el tema de los viejos políticos que perseveran en lo mismo, en las mismas prácticas, con sus amos fundadores que los dominan incluso desde la tumba porque siguen al pie de la letra el discurso de los mismos. Es decir, son hipnotizados por sus padres fundadores, y luchan por instalar las visiones de aquellos en una sociedad diferente, con lo que, los cortocircuitos entre las ideologías de los padres fundadores y la realidad de los demás que votan a otros dirigentes. De modo que, la posición infantil en que se ubican los llevan a la utilización del discurso de sus líderes aunque muchas veces no son fieles a los mismos, con lo que, tenemos los nuevos intérpretes, los revisionistas, etc., pero que reeditan el modelo político, ideológico y de utopía de sus ya fallecidos padres políticos. No es que no debamos seguir las directrices de los mismos, sino cabe la posibilidad de interpretar tales ideas según contexto, como aportes de un gran líder o pensador, pero no como ismos, sino en el marco de realidades más integrales, como consenso que excluya la dominancia de minorías explotadores. La sociedad es de todos y no de algunos de sus partes. Curarse del deseo de poder, procusto el político. Como ilusión o utopía personal, la política ha servido a muchos para satisfacer sus propias pretensiones, al deseo de poder de individuos que no tienen la ética como para laborar para los demás. Son los menos porque el afán de poder, de éxito personal, de logros materiales, económicos, etc., llevan al predominio del propio deseo de poder por sobre las promesas que se profieren en las campañas. Con lo que, importa más las pretensiones subjetivas que la función del cargo al que llevan realizando muchas poesías en las campañas electorales con hipnosis de masas, los medios, algunos manipuladores mentales o coacher, entre otros. Curarse del propio idioma de mundo. Tanto el ciudadano o el político de hoy día, necesitan, curarse, de sus propias miradas tanto colectivas cuando operan en consonancia con sus partidos y sus ideologías partidarias seguidas al pie de la letra. Es decir, la pretensión de que sus modelos explicativos de la realidad social y sus conflictos sean las únicas valederas. Es la pretensión procustiana de que el propio modelo de realidad es la exacta y la de los demás ilusiones o falsas apreciaciones. Ignoran que constituyen ismos, o modelos de mundos parciales que los deprivan en un solo análisis, con lo que, se cierran en organizaciones sectáricos, que se autoconfirman en un delirio colectivo, lo que resulta perjudicial para el ciudadano que vota en pro de soluciones para sus problemas acuciantes. Curarse del idioma de clase. Cada clase social posee su propio proyecto social de clase que busca perpetuar a través de los tiempos y la política es la herramienta que utilizan. También utilizan la educación, los medios, etc., en el caso de la clase dominante, con lo que, fuerzan su modelo de mundo o sistema interpretativo de la realidad social a las mayorías y en especial a sus esclavos de turnos como los señores de la Edad Media a los siervos de la gleba o los burgueses a los proletarios en el capitalismo. Es decir, imponer un idioma de clase como modelo o formato social en todos los planos, el político como la democracia, el voto, las leyes, el parlamento, la educación, etc., como funciones imprescindibles y del que dependen la vida y la muerte. De modo que, promover el conocimiento de este idioma de clase, del modelo de sociedad perteneciente a un sector de explotadores, ayuda a conocer el capitalismo y a la búsqueda de soluciones que no impliquen la represión de otros modelos de análisis o interpretaciones sobre la realidad social tanto como la explotación de un sector de la sociedad en beneficio de otras minorías parásitas. Curarse del complejo de Caín.
En el fondo de la lógica social imperante como inconsciente social, encontramos a grupos de políticos hermanadas luchando contra otros grupos de políticos en el acceso al trono del poder. ¿Por qué esta lucha casi fratricida? Por el trono que simboliza en un plano simbólico que el hijo ha llegado al lugar del padre que es el padre fundador de tal o cual grupo de político. Es una situación edípica, diría Sigmund Freud, porque los hijos luchan por el lugar del padre simbólico a como sea. Cada uno se considera más legítimo que el otro y activan también un proceso psicológico que los medios, la educación, los actores, etc., no llegan ni a pensar, el complejo de Caín donde darle golpes al hermano resulta legítimo. La lucha, la descalificación, las agresiones, y hasta la criminalización del enemigo político aparecen como elementos propios del complejo de Caín. El extremo es de aquellos indignados que han perdido el poder o el lugar del padre, que significa para ellos la misma inexistencia y la vivencia de haber sido eliminado, la misma muerte que no toleran, con lo que, contraatacan criminalizando, hasta matar si la situación se complica con sujetos muy enajenados, locos o perversos. Curarse del mesianismo profético de la política. Lo que se ha dado en llamar mesianismo profético es de base religiosa y consiste en este rol de salvador de aquellos sujetos que se candidatean para la política. El llamado que sienten es muy similar a una revelación o epifanía que los convence de que la humanidad necesita de verdad un salvador. Entonces, los que no comparten sus ideas quedan del lado de los enemigos. De ahí la lucha, los delirios mesiánicos que nos llevan a los grandes locos de la humanidad que vinieron para nuestra salvación pero con el requisito de un discurso único, un delirio social, político, militar, etc., incluso a costa de imponerse manipulando, agrediendo a un pueblo inocente, hasta el extremo de transformar la sociedad en un campo de batalla emulando la vida mental de tales sujetos que perciben la sociedad como un campo de batalla. La pretensión de salvar a todos surge del modelo de mundo que se forjan y que se